Imagino que muchos de vosotros os habéis visto en la tesitura de que ya con vuestras clínicas no solo os tenéis que hacer un nombre en el barrio o en los alrededores geográficos de la clínica, ¿no? Sino también en todo ese entorno digital. Ahora tienes tú que hacer que la gente entre a esa web y no solamente a la web, a tus redes sociales, porque esto es un universo, que tienes que crear un universo alrededor de tu marca y construir esa marca. Es muy importante hacer anuncios en Facebook e Instagram, incluso en TikTok. Entonces, claro, aquí el tema es cómo meto a mi gente o cómo meto pacientes dentro de mi clínica. Realmente Google lo que quiere es ver que tú eres alguien real y que tienes autoridad. Porque él sabe que ahora mismo hay generando contenido un montón de gente que no tiene ninguna autoridad en ese campo, entonces ellos dicen, ¿de qué manera sé yo que ellos tienen autoridad? Pero a día de hoy yo creo que lo que hay que hacer es producir el contenido de calidad, que te sientas cómodo, que realmente aporte y tampoco hay que ir a volumen. Estás escuchando el podcast Impulsamos tu Clínica, un proyecto de Denarius y de Cherry Health. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Impulsamos tu Clínica, el podcast impulsado por Denarius y de Cherry Health. Imagino que muchos de vosotros os habéis visto en la tesitura de que ya con vuestras clínicas no solo os tenéis que hacer un nombre en el barrio o en los alrededores geográficos de la clínica, ¿no? Sino también en todo ese entorno digital y cuando os habéis empezado a adentrar en este mundo os habéis encontrado con un montón de terminología complicada en inglés, que si paid social, que si search engine optimization, un montón de términos que termináis diciendo, pero esto, ¿qué es? ¿Y qué me tiene que importar de esto, no? Juan, hoy hemos fichado a un invitado bueno para que estas cosas en inglés que nos suenan a chino nos suenen menos a chino dentro de unos minutos. Sí, estamos ansiosos un poco a ver qué nos cuenta con todo el tema del marketing digital que impacta directamente en la gestión de las clínicas dentales. Bueno, él es Guillermo del Pino, cofundador de la agencia Wood Search y experto precisamente en SEO, en Search Engine Optimization y marketing digital. Y tengo muchos más datos sobre ti aquí, pero Guillermo, te voy a dejar a ti que te presentes y que expliques, contextualices un poco, ¿no? ¿Quién eres y qué vínculo tienes con este mundo dental que es uno y muy evidente? Perfecto, genial. Pues nada, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que estoy muy a gusto aquí con vosotros y seguro que vamos a hablar de cosas muy interesantes para todos. Y nada, pues yo la verdad que llevo en el mundo del marketing digital ya bastante tiempo. Bueno, bastante tiempo para este mundo, porque llevaré como 10 años por ahí, pero ya aquí eres prácticamente un dinosaurio con cómo se mueve esto de rápido. Mis inicios laborales no tenían absolutamente nada que ver, pero ahora estoy muy agradecido de haber empezado así, porque yo trabajé en el Corte Inglés como vendedor. 10 años estuve trabajando ahí y no tenía, pues como digo, nada absolutamente que ver, pero la verdad que luego te das cuenta de que el mundo del marketing es mucho como la vida, es empatía, es saber lo que los demás estarán pensando y cómo tienes tú que responder a eso. Y tantos años en ventas directamente cara a cara con el cliente, pues la verdad que me ayudaron mucho en los años después que llevo trabajando en esto. Después he trabajado como SEO manager en una empresa de software que se llama Software del Sol. Estuve ahí casi 7 años. Y fue una experiencia también increíble, aprendí mucho y he sacado de ahí muy buenas amistades y salió muy bien, la verdad, el proyecto. A día de hoy son un referente en marketing digital a nivel nacional. Y después conocí a Ismael Cerezo, al fundador de Clínicas Clearden, y bueno, la verdad que me encantó la manera en la que tenía ese proyecto, esa ambición, ¿no? Esas ganas de generar negocio y de hacer cosas interesantes. Y me fui con él a llevar el tema del marketing con un equipazo que hay en Clínicas Clearden. Hemos hecho de todo ahí lo que os podáis imaginar. Hemos hecho PPC, que ahora explicaremos las cosas más en profundidad. Hemos hecho SEO, hemos crecido muchísimo. Y ahora, viendo todo esto y que yo tenía algunos proyectos propios que ahora podemos hablar ya en profundidad, hemos montado una agencia en donde estamos ayudando a algunas empresas. Nosotros, sobre todo, nos estamos dedicando a proyectos que nosotros ya tenemos. Porque la verdad que ahí hacemos muchísimas pruebas, testeamos cosas que, bueno, hacemos pruebas de hacer contenidos masivos con IA, otros lo hacemos más normales. Lo que intentamos llevar las cosas un poco al extremo para luego cuando tenemos un cliente
no probar cosas con él, que es lo que no nos gusta. Claro. Y aparte hacemos también negocio con eso. Y llevamos algunos clientes, algo muy boutique, para no, digamos, caer en esa cosa de tener muchísimos clientes como suelen tener las agencias y no poder dedicarle el tiempo que se merecen. Y es el proyecto que tenemos entre manos ahora. Bueno, vamos a empezar precisamente, Juan, por ir bajando a tierra esos términos, al menos los más básicos, aunque si escuchasteis el último programa con la IA, etcétera, ChatGPT es un excelente explicador de términos por si hay alguna de estas cosas que queréis saber. Contextualízanos un poco, ¿qué es el SEO, qué es el marketing digital y qué tienen que saber nuestros oyentes para hacerse una idea básica de qué es este mundo? Pues os cuento. Lo que ocurre normalmente en todo tipo de negocio, incluyendo las clínicas, es que la gente piensa que por tener una página web ya va a vender en Internet. Entonces dicen, yo he montado ya la web, ya tengo que vender. Pero claro, ahora tienes tú que hacer que la gente entre a esa web y no solamente a la web, a tus redes sociales, porque esto es un universo, que tienes que crear un universo alrededor de tu marca y construir esa marca. Entonces hay varias vías para construir eso. El SEO, por ejemplo, se trata de que cuando alguien busca algo en Internet que está relacionado con tu nicho de mercado, tú aparezcas en las primeras posiciones. Entonces puede haber búsquedas directamente transaccionales. En el mundo dental, por ejemplo, una búsqueda transaccional sería clínica dental en Torrejón de Ardoz. O, por ejemplo, ortodoncia invisible en Madrid. Eso sería una búsqueda que el que busque eso seguramente quiere comprar, ¿no? Y luego hay otras búsquedas que son informativas, pero que también son muy interesantes si tiene clínica en varios sitios, si tiene un tipo de clínica que la gente pueda querer desplazarse para hacerse un tratamiento. Por ejemplo, alguien que busque, no sé, me duele la muela o llevo tiempo con dolor en la encía o se me mueven los dientes y no sé por qué. Todo ese tipo de búsquedas también pueden acabar convirtiendo en negocio o en una comunidad, que entren a tu web y tú al final consigas que esa gente tenga una comunicación constante contigo. Luego tenemos también el tema de PPC. Es muy importante hacer anuncios en Facebook e Instagram, incluso en TikTok. Es muy importante hacer anuncios en Google, porque los anuncios de redes sociales al final lo que estamos haciendo es intentar despertar una necesidad en la gente, con algún tipo de descuento o algo parecido. Pero en Google Ads, los anuncios que salen directamente en Google en las primeras posiciones, ahí sí que la persona ha buscado algo. Y antes de que estemos posicionados orgánicamente por SEO, que tarda más tiempo, podemos ya empezar a aparecer por esas búsquedas pagando. Pero también lleva una optimización, no es solamente pagar y ya está, porque hay más competidores, ¿no? Y además Google quiere ofrecer mejor resultado, aunque sea de pago. Y luego tenemos el orgánico de redes, que es cada vez más importante. Hay que conseguir que la gente que entra a nuestras redes sociales encuentre quiénes somos nosotros, por qué estamos ahí, que le consigamos entretener, que le consigamos informar. No se trata solamente de hacer un trabajo de hablar de lo que nosotros vendemos. Hay que intentar comunicarnos con el paciente y también que tenga confianza en quiénes somos nosotros, porque todo el mundo va a entrar ahí a investigar. Antes preguntábamos a cualquier amigo, lo que sea, oye, ¿cómo te ha ido allí? Era mucho más de recomendación, pero hoy en día a lo mejor haces una búsqueda, de repente te aparece una clínica, ves su web, pero todavía no pides cita, te vas a su Instagram para ver qué tiene, para ver cómo son los doctores, cómo son los gabinetes, si te convence, si no te convence, y el usuario hace una labor de investigación hasta que se convierte en paciente. Entonces, en todas esas vías de contacto que tenemos con él, tenemos que intentar ser excelentes como intentamos serlo en la clínica, claro. Juan, yo quería preguntarte precisamente... aquí tenemos la dicotomía o las dos caras de la autoridad tradicional o la reputación tradicional de las clínicas se basaba en un montón de términos que de alguna manera vienen a estar también representados en esto que estaba comentando. Sí. A ver, yo lo que sí que está claro es que antes la relación es el boca a boca, ¿no? Oye, tú hacías cosas, pero sobre todo lo que te gustaba es que un paciente hablase bien de ti, que se lo comentase a otro, que tal, y eso era una red. ¿Qué pasa ahora con todo el tema de la digitalización? Evidentemente el marketing digital, todo esto se expande, tienes muchísimas posibilidades porque llegas a muchísimo más gente, pero claro, también tiene un hándicap, que es que tú no entiendes esa jerga o ese negocio. Entonces, claro, muchas veces dices, oye, yo si tengo que pasar de un modelo tradicional a un modelo, entre comillas, más moderno,
¿cómo lo hago? Porque no soy conocedor de este cambio, no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer con eso, Guillermo? Claro, es súper interesante lo que comentas porque es lo que suele pasar a todo el mundo. En primer lugar, me gustaría decir que el boca a boca sigue siendo fundamental. O sea, no podemos decir, hago una cosa y quito la otra. Está claro que si hacemos bien nuestro trabajo, eso es lo que más va a convertir a gente en clientes o pacientes. Porque es fundamental. Si a ti alguien conocido te dice que le ha ido bien, sí, tú vas a pensar que te va a ir bien. ¿Qué pasa? Esto es un mundo que se mueve a toda velocidad. Entonces te podría decir, bueno, pues puedes estudiarte esto o intentar que alguien de tu equipo interno haga una formación, o te recomendaría que hicieran más SEO, que hicieran más SEO local. Te podría decir algo así, pero en realidad te estaría engañando porque se mueve tan rápido que nosotros mismos estamos haciendo técnicas y de repente en un mes decimos, no, ha cambiado todo de lo que estábamos haciendo. Porque Google ha hecho una actualización del algoritmo, porque han cambiado las reglas del juego en lo que sea, porque de repente han entrado más players a competir en PPC y ya no nos sale rentable el coste por lead. Entonces, creo que hay que intentar, parece que vengo a vender un poco, pero sí. Creo que hay que intentar ponerse en manos de profesionales, sobre todo si lo quiere escalar a un nivel ya grande. Es verdad que hay cosas como el SEO local que a lo mejor una clínica lo puede hacer, que con unas pautas también el tema de redes sociales se puede hacer, pero si queremos ya expandir un negocio muy fuerte, creo que hace falta un equipo. Pero el concepto expandir, claro, para uno expandir es a lo mejor tener 100 nuevas, pero para otro 50 o 20 ya son muchas. Claro. Entonces, claro, aquí el tema es cómo meto a mi gente o cómo meto pacientes dentro de mi clínica. Claro, a ver, yo aquí diferenciaría primero el que tenga una clínica, 2 clínicas, 3 clínicas. Ahí yo haría mucho hincapié en el SEO local. Esas son las fichas de Google que nos aparecen a todos. ¿Por qué? Porque cuando la gente hace una búsqueda, por ejemplo, de clínica dental en no sé dónde, o clínicas de otro tipo, clínica de fertilidad, clínica de capilar, lo que sea, le va a aparecer ese local pack en el móvil, que es el típico mapa que te salen los resultados, el llamar, el cómo llegar, las reseñas, y ahí hay que estar posicionado. Y eso es un SEO diferente al otro SEO. Uh-huh. Voy a intentar aterrizarlo un poco, ¿no? Entonces, claro, eso es súper importante porque es muy transaccional. Además, estaríamos engañando si a una clínica que tiene una clínica en Madrid, por ejemplo, le dijéramos, pues te voy a posicionar para me duelen las muelas, porque eso lo puede buscar uno en Salamanca, uno en Jaén, otro en Málaga. Entonces, ¿para qué quieres tú salir para me duelen las muelas? Eso le puede interesar a uno que tenga clínicas por todo el territorio nacional, y alguien que busque me duelen las muelas pueda tener una clínica cerca. Eso sí tendría sentido. Entonces, yo a una clínica primero en ese primer punto que tenga solamente unas poquitas localizadas, le diría SEO local seguro. Y además lo veo más accesible que el otro. Uh-huh. Luego, le diría que también tiene que trabajar mucho las redes orgánicas. ¿Por qué? Porque es lo que os digo, la gente va a investigar. Ahora el algoritmo funciona de una forma, porque antes tú, por ejemplo, en YouTube tenías que tener millones de seguidores para llegar a esos millones de audiencias. O tenías que tener cuentas con muchísimos seguidores también para llegar de redes. Hoy en día, con una serie de técnicas y mirando las estadísticas, que por ejemplo en Instagram, en YouTube Shorts se pueden ver las estadísticas, puedes llegar a afinar de tal manera que llegues a tener vídeos virales que alcancen millones de personas y que te den notoriedad también, y es todo orgánico. Y eso sí es un trabajo que se puede hacer en la clínica. Y luego ya si vamos, bueno, por supuesto, publicidad de pago. ¿Por qué? Porque hay cadenas enormes que invierten muchísimo dinero, pero si tú estás en una zona, tú puedes invertir lo que tú puedes invertir en esa zona y te puedes hacer experto en esa zona, y tu mensaje va a ir a esa zona. Porque no es el mismo impacto ver un anuncio en el que se habla de algo genérico de clínicas, que si tú dices, es que yo soy de Torrejón de Ardoz y me está hablando esta persona que es de Torrejón de Ardoz como yo, y me está hablando de que está la clínica en Torrejón de Ardoz, y te da más confianza y va a convertir más. Entonces yo esos puntos seguro. Ahora ya, si nos vamos a una expansión o a clínicas que la gente esté dispuesto a viajar, porque por ejemplo en el tema capilar ocurre
que eres capaz de irte a donde sea para que te pongan el pelo. O en el tema de la fertilidad pasa lo mismo, incluso lo he visto en oftalmología. Y en este sector cada vez más también. Hay gente que viaja porque hay una clínica, un doctor muy concreto que a lo mejor ya está empezando a llamar, o bien porque es el dentista de los famosos, porque no conocemos algún que otro caso. Pero sí, que en ese sentido, en este caso puede tener un sentido si la aspiración es a globalizar y no a captar solo en entorno, ¿no? Ahí sí, porque de repente empiezas a atacar búsquedas que, bueno, en el tema de la fertilidad, por ejemplo, pues de repente alguien te puede estar buscando que por qué no se queda embarazada, que cuánto tiempo sería normal para quedarse embarazada. Empiezas a tener todo ese tipo de dudas y tú estás respondiendo con contenido de calidad sin pretender la venta, pero a lo mejor puedes meter a esa persona en una newsletter donde le das consejos y al final llega el punto en el que puede tener que llegar a ser cliente tuyo o paciente tuyo. Pero Guillermo, ¿los contenidos cómo los generáis? ¿Cómo? A ver, este sector es un sector que es muy serio, porque no podemos permitirnos poner ahí algo que sea una tontería, ¿no? Entonces, es verdad que nosotros, por ejemplo, en Clínicas Clearden nos hemos apoyado de la IA para hacer contenidos, pero no se puede llegar y decirle a ChatGPT, hazme un artículo de qué es la piorrea. Eso no se puede hacer, porque no está aportando nada de valor, además. Bueno, y la bibliografía es bibliografía científica y es que son clínicos, ¿no? No puedes inventarte. Entonces, eso está mal y hay gente que lo hace. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros todos los contenidos, porque hay una cosa de Google que es el EAT, que lo que se encarga es de... Ahora, me estáis pisando el cuestionario, pero ahora vamos a hablar. Y me gustaría que explicaras ahora con el EAT por qué esto, de alguna manera, se parece mucho. Veníamos hablando de autoridad, el boca a boca sigue siendo importante. El social proof, que es el nombre que le pone Google a eso de que otra persona, y sobre todo si esa persona tiene una reputación, te recomienda o te valida o tal, ¿no? Porque al final no deja de ser, de alguna manera, el mismo principio llevado al mundo digital. Muy bien visto. Es que es justo eso. O sea, realmente Google lo que quiere es ver que tú eres alguien real y que tienes autoridad. Porque él sabe que ahora mismo hay generando contenido un montón de gente que no tiene ninguna autoridad en ese campo, entonces ellos dicen, ¿de qué manera sé yo que ellos tienen autoridad? Entonces vamos siempre al final, que es a construir una marca. Todos estos medios que estamos utilizando no son el fin, porque hemos caído muchas veces en otros tiempos en el error de pensar el SEO es el fin, es tener más visitas. O no, es un medio para llegar a la marca. La marca es realmente lo importante. Tenemos que llegar a construir una marca de valor. Y esa marca se construye metiendo usuarios, haciendo contenido de calidad, poco a poco ir haciendo eso, ¿no? Entonces, ¿Google qué es lo que quiere? Pues Google quiere que tu marca, por ejemplo, tenga búsqueda en Google. Y eso se construye, por ejemplo, en redes sociales o se construye con el boca a boca. ¿Por qué? Porque si tú luego haces contenido vas a decir, vale, pero esta marca de esta clínica se busca 1000 veces al mes. Y ahora acaba de empezar otra y se busca 0. Entonces yo no sé si ahí detrás hay doctores o me han engañado y han puesto el nombre de un doctor y es falso. No pueden confiar. ¿Qué quiere Google? Google quiere que cuando entra a tus redes sociales veas movimiento. También hay, incluso en algunos casos, revisores manuales que se dedican a revisar eso. Entonces, ellos quieren que tú seas una autoridad en general. En respecto a lo que me preguntabas, nosotros, por ejemplo, tenemos puesto a los doctores en los contenidos que hacemos, tenemos puesto su número de colegiado, estamos dándole señales a Google de que son doctores reales y los doctores siempre revisan el contenido, cada uno de su especialidad. ¿Qué hacemos? Nos ayudamos evidentemente a ChatGPT porque si no sería imposible generar la cantidad de contenido que tenemos que generar, pero como muy bien has dicho, lo que hacemos primero es revisar los estudios médicos que hay sobre eso. Y los estudios médicos se los metemos a la IA y le decimos qué sería importante para un usuario que está buscando esto y que nos podamos basar en realmente conocimiento técnico y conocimiento médico. Y entonces vamos construyendo ese contenido de tal forma que esté basado en datos también, ¿no? Como decíamos en otro capítulo. Y es lo que intentamos, y que sea un contenido de verdad de valor. Si estamos haciendo un contenido, por ejemplo, sobre la piorrea, y dice lo mismo que los otros días que hay, más vale que no lo hagamos.
porque es que ya está dicho. Sí. Un muy buen ejemplo, Juan, que además usamos nosotros para los redactores que empiezan en esto es, por ejemplo, este propio podcast. Si quisiéramos hacer un contenido de, oye, ¿qué es el SEO? Para explicar, si cogiéramos la transcripción de este podcast, bien podría ser una buena piedra de toque de, oye, hay un experto, es un experto que tiene X experiencia. Entonces, de tal manera que si sacamos información de esto, oye, hay una fuente, hay unas personas que están certificando que esto tiene un valor. Y con los médicos, o en nuestro caso, en otros medios donde trabajamos, con arquitectos, etcétera, es lo mismo, es acotar quiénes pueden ser los validadores o los generadores de este contenido para que podamos enseñarle que si estoy escribiendo sobre mejores restaurantes en Torrejón de Ardoz, oye, que la persona que lo haya escrito tenga una validez, ¿no? Correcto. Bueno, vamos a ir avanzando. Y quería preguntarte sobre un tema que has tocado de refilón y es, al final, claro, todas las redes, todos los contenidos que genera una clínica van orientados a que un paciente los vea. ¿Y cuáles son los triggers que pueden tocar esos contenidos para que ese paciente, por una parte, no caigamos en ese marketing agresivo que entiendo que se ve, bueno, por nuestro background, se ve mal en el sector, pero a su vez sí que podamos tocar, ¿no? esa fibra? Claro. A ver, esto al final depende de que hay que entender las redes. Entonces, lo que no podemos hacer es generar contenido simplemente de venta todo el rato. Ven a mi clínica, que está no sé dónde. En mi clínica hacemos este tratamiento. En mi clínica, mira qué bien lo hacemos. Eso es aburrido y nadie quiere ver eso, porque la gente que entra a una red social lo que quiere es entretenerse o aprender algo nuevo. Entonces tenemos que hacer eso precisamente, generar contenido de entretenimiento, y con eso no quiero decir que haya que ponerse a bailar en TikTok. ¿Vale? Lo que hay que hacer es entender cómo va la red. ¿Cómo va la red? Pues por ejemplo, ahora se está hablando mucho de los hooks, que son esos 3 primeros segundos, porque cada vez tenemos menos atención. Entonces necesitamos que la persona se pare y tenemos que hacer un guión y tenemos que currárnoslo y tenemos que decir, oye, ¿qué puede hacer que la persona tenga curiosidad por ver este contenido completo? Y hay que tomárselo como un trabajo. Entonces, cuando vean ese hook, se van a parar. Y luego hay que hacer una narrativa. Es como un guión de cine, realmente. Hay que hacer una narrativa para que ellos quieran quedarse viendo eso. Y ahí, en ese contenido, lo que tenemos es que aportar valor. Y esto de aportar valor en el marketing suele quedar mal, porque todo el mundo que te quiere vender un curso o algo de eso, te dice, yo aporto valor. Pero es que hay que aportar valor. El valor es cero. Claro. Puede serlo. Sí. Pero claro, hay que aportarlo, porque el que entra ahí lo que quiere es eso, es valor. Entonces se lo damos de manera gratuita, sin esperar nada a cambio, realmente. Y lo que vamos a hacer es tener un alcance y la gente va a percibir eso. Esa es la gran diferencia que hay entre el contenido en vídeo y el contenido en texto. Si yo, y esto os lo prometo que es verdad porque lo he visto 1000 veces, si yo escribo un texto te puedo llegar a engañar. Tú puedes llegar a pensar que yo soy un neurocirujano si escribo un texto. Ahora, si yo miro a cámara y te digo algo, tú sabes si estoy diciendo la verdad o no. Y eso siempre es así, porque los humanos lo percibimos. Entonces, ahí es donde de verdad estamos demostrándole a la gente quién somos, estamos demostrándole que si vienen le vamos a tratar bien, estamos demostrándole nuestra experiencia, nuestra autoridad, están viendo nuestra clínica. Y ahí es donde aportamos ese valor diferencial que no puede aportar alguien que monte una web ahora de odontología en su casa. Sí, está claro. Aquí hay un tema que no está en el cuestionario, pero voy a preguntártelo, y es cuando, por ejemplo, una persona de una clínica necesita o ve con buenos ojos esto que comentas de empezar a generar contenido, empezar a hablar a cámara, por ejemplo, para hacer este tipo de contenidos, pero a lo mejor el dueño no es la persona más carismática que tiene ese equipo. O no se ve, o no le gusta, o tiene pánico a esa situación. ¿Qué podría hacer esta persona o este dueño de clínica ante ese tipo de situación? Lo primero, asumirlo con naturalidad, porque no tenemos todos que valer para hablar en público, no hay ningún tipo de problema en eso. Y después, evidentemente, entraña un riesgo. O sea, si tú buscas a alguien del equipo que se encargue de eso, luego es la cara visible de la empresa y se puede llegar a ir. A ver, yo sinceramente te digo, por lógica, te diría, a ver, yo buscaría a alguien del equipo pero que estuviera muy vinculado.
Alguien que no sé si tiene que tener participación en la empresa o que sea una persona de extrema confianza, porque es verdad que luego hacer ese cambio puede ser un poco brusco o raro, pero sí, hay que buscar una alternativa. Lo que no haría, porque a día de hoy todavía creo que no estamos en ese punto, es el tema de la IA, porque muchas veces he hablado con dueños de clínicas que me han dicho, pues yo pongo ahí un avatar y que se ponga ahí a hablar y tal. No lo veo, porque estamos precisamente intentando demostrar confianza en nosotros y... No, y aparte, el paciente lo que busca justamente es eso, tener confianza con la gente, no tocar algo más humano que no un avatar. Es que es fundamental. Mentalmente todavía no estamos preparados para eso. Para nada. Además es fundamental porque tú tienes miedo, o sea... Esto no es como entrar a una papelería, hacer una fotocopia un día que te ha pillado con prisa y entrar a la que sea. Tú estás queriendo investigar sobre unas personas que te van a intervenir o te van a tocar por dentro y la gente no sabe bien lo que le va a pasar, quiere ver el entorno, quiere ver quién es la persona. La sanidad se mueve mucho por la confianza. Claro. Y al final tú das la confianza y recibes confianza de la persona que ves o que está contigo. Correcto. Y eso mismo es lo que hay que comunicar. O sea, lo mismo que estamos intentando comunicar en clínica de, oye, le voy a dar confianza a mis pacientes. En redes es lo mismo, por eso hay que ser natural, que eso es, también respecto a lo que decías, es un punto. O sea, vale, vamos a asumir que no cuando ya lo he intentado, pero todos tenemos problemas para hablar en una cámara cuando lo hacemos la primera vez, la segunda vez, la tercera vez y la 10ª vez. Y luego tenemos días mejores y días peores. Que también le diría a ese dueño de clínica que lo intente. Porque no es tampoco descabellado que con el tiempo lo hagan mejor. Guillermo, ¿cada cuánto tiempo emitís contenidos nuevos? Nosotros, el volumen que tenemos en Clearden, que ya es una red ya respetable, es muy grande. Nosotros todos los días intentamos, por ejemplo, subir un par de artículos al blog, intentamos subir algún contenido a redes casi prácticamente todos los días y anuncios, estamos generando nuevas creatividades para esos anuncios constantemente. Lo que pasa es que no es tampoco un tema de volumen. Es verdad que en otros tiempos sí que se hablaba de hay que publicar tantas veces o no sé qué. A día de hoy, tal y como funcionan los algoritmos, por lo menos hasta hoy, que esto es a lo que vamos, a lo mejor el mes que viene vengo otra vez y te digo otra cosa, ¿sabes? Pero a día de hoy yo creo que lo que hay que hacer es producir el contenido de calidad, que te sientas cómodo, que realmente aporte y tampoco hay que ir a volumen. Lo que pasa es que si tienes objetivos de volumen de tráfico grande y quieres llegar a un público en un ritmo muy rápido, pues claro, tienes que ir generando cada vez más, claro. Aquí yo siempre, por ahondar en lo que comenta Guillermo, hay una lógica, una ciencia que no lo es realmente, pero que es que el 20% de tus artículos te van a dar un 80% de la visibilidad. Pareto siempre. Pareto, pero para que eso ocurra y para que esa visibilidad se dé, nunca vas a saber, vale, pues este artículo en concreto de repente nos va a dar este impacto y yo ni me había imaginado que iba a ocurrir. Pero es desde luego quien va haciendo esas siembras o delegando en este caso en empresas para que lo pueda hacer, se acerca mucho más a que pueda haber un vídeo o pueda haber un contenido en concreto que pueda tener esa visibilidad, ¿no? Y además ese contenido va a empujar al resto. Porque en el caso del SEO de la página web, el que te posicione te va a empezar a dar cada vez más autoridad, más visibilidad, gente que verá tu marca la buscará, es una bola de nieve. Sí. Y en tema de redes, pues, de repente un vídeo te pilla 2 millones de visualizaciones y la gente empieza a suscribirse, ya es más fácil, porque no por estar suscritos le va a salir tu vídeo, pero sí es más fácil que lo vuelvan a ver o que ellos mismos entren, te conozcan y se va a generar ese efecto de bola de nieve. Entonces... es lo que ha dicho muy bien. El que cuando tú tiras más cañas de pescar al mar, tienes más posibilidades de pescar. Claro. Guillermo, aunque lo has comentado de refilón, ¿cuáles serían, digamos, vamos a hacer un hook ahora de errores que no tienes que cometer si vas a empezar a crear contenido o los que tú dirías, ostras, esto es una red flag? ¿Hay alguno que ya has comentado, el tema de usar, por ejemplo, IAs para hacerlo? Pero si puedes recapitular, imagínate que esto va a ser una cápsula, un reel, a ver si conseguimos captar esa esencia de errores que no tienes que cometer. Pues como va a ser esa cápsula, vamos a hacer aquí ahora mismo un corte que solamente se va a ver cuando vean el vídeo entero, pero ahora te voy a decir
Con esto que te voy a decir, realmente cualquier clínica puede llegar a escalar a límites insospechados. Y entonces así empezamos ya fuerte, ¿no? Cuando hagamos ese corte. Me parece perfecto, Bueno, realmente lo que era broma. Sí. A ver, realmente, pues sí, es lo que hemos dicho, ¿no? No se puede hacer contenido por hacer contenido, no se puede hacer contenido repetitivo, cosas que no tengan sentido. Hay que ser, volvería a recalcar porque me encanta eso, hay que ser empático. O sea, cuando nosotros hagamos un artículo en el blog tenemos que decir, vale, hay 10 artículos en Google posicionados cuando hago esta búsqueda principal para la que me quiero posicionar. ¿Qué esperaría yo si fuera un paciente encontrarme en este artículo? ¿Qué sería diferencial? Eso ya te da el truco perfecto, porque tú puedes saber mucho de SEO, pero si no responde a la intención de búsqueda del usuario, por muchas técnicas que hagan, muchos trucos, mucho que toque el código de la web, no se va a posicionar. Entonces eso sí marca la diferencia. En redes sociales, exactamente lo mismo. Que si yo estuviera ahora mismo en mi casa tumbado en el sofá, haciendo scroll hacia arriba todo el rato, ¿qué me haría que me parara? Y entonces tienes que hacer ese guión en base a eso. Y luego, ¿realmente qué información querría yo ver aquí? ¿Y de qué manera sería entretenido? O a lo mejor ya he editado el vídeo y diría, esto es un rollo. Más vale que lo haga otra vez, ¿no? Porque dice, esto no me lo veo ni yo, ¿no? Entonces eso es lo que recomendaría, ¿no? Hacer siempre las cosas pensando en los demás. Bueno, pues vamos a ir terminando. Guillermo, me gustaría que nos cuentes dónde podemos encontrar a Woodsearch o cualquier persona que nos haya escuchado y tenga el mínimo el interés de empezar a trabajar esta vía. ¿Dónde os puede encontrar y cómo podéis ayudarles? Sí, bueno, nosotros tenemos la web de woodsearch.es. Y luego también me pueden buscar a mí en redes, que yo soy Guillermo del Pino. Es verdad que a pesar de que me dedico al SEO, pero como Google solamente te responde con lo que realmente la gente quiere encontrar, hay un chaval que ahora juega muy bien al baloncesto, que está en el Unicaja, y se llama Guillermo del Pino, y salgo en posición quinta o por ahí, pero bueno, si me buscan me encuentran seguro, en Twitter, en LinkedIn, en todas partes. Ahora tendremos a 14 dentistas escribiendo a Guillermo del Pino del Unicaja, preguntándole, y me han hackeado. Exacto. Y ahí pueden hablar conmigo cuando quieran y le podemos intentar echar una mano, siempre con nuestra premisa, que es si de verdad le podemos ayudar, lo vamos a hacer, si no, no nos metemos. Pues Juan, no sé si quieres dejar algún último mensaje. Creo que ha sido súper muy claro, súper educativo y muy didáctico. Sobre todo porque hay un desconocimiento bastante grande, aunque cada vez ya se conoce más el tema del SEO, que creo que está grabado en todo el mundo, pero sí que es cierto que la problemática o el objetivo real, que es meter a los pacientes dentro de las clínicas, cuesta, y cualquier aportación siempre es buena para poder ayudar a introducir a pacientes nuevos. Me alegro mucho, y si algún día queréis profundizar en un tema en concreto, yo siempre estaré disponible. Cogemos el guante sin duda. Pues nada, muchísimas gracias. Ya sabéis que en la web de Denarius podéis encontrar a Woodsearch y a todos los demás expertos que ya han visitado el podcast anteriormente, y hasta la próxima.